Aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim 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 blim. Aquí no se duerme. Blim Blan, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas a esta nueva edición de Dilo Reina, esta vez de la mano de Canal de lo Social. Os preguntaréis quién es esta Pink Floyd, pues soy Carmen y estaré junto a nuestras colaboradoras e invitadas informando de qué, de todo un poco, desde la ruptura de Tamara Falcó, un besito al cielo para ella, hasta el último encontronazo en el Congreso de los Diputados. En este loco mundo en el que ocurren miles de cosas en un nanosegundo, como bien dice esta maestra, mantenerse informados es algo costoso. Pero tranquila, cariño, que para eso estamos nosotras. Con un poquito de humor y crítica fundada, o eso creemos, haremos que estés siempre bien enteradita. Así que sin más dilación, vamos con los temitas de la semana. Impuestos, cesta de la compra, Meloni, Irene Montero, ¿qué está pasando? La guerra de los impuestos, a ver quién los pone más bajos. ¿Nos interesa a los que no vivimos en un chale de Majadahonda que nos bajen los impuestos? Pues la verdad que no. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja al 50% de los trabajadores en el IRPF. Derrama, esto ha pensado hoy Amancio Ortega, cuando también el gobierno, concretamente la ministra de Hacienda, ha anunciado un nuevo impuesto a las grandes riquezas. En lo que consiste este nuevo impuesto solidario, así lo ha llamado el Ejecutivo, es en un impuesto dirigido a aquellos que poseen una riqueza neta, cuidado, lo digo porque aquellos que buscamos empleo y vemos salario bruto 1.300, dices, ¡ay, madre mía, increíble! Pero eso es bruto y no neto. Hablamos de una riqueza neta de 3 millones de euros, por lo que habrá algunos ricos que se escapen por ahí. Un poco tax the rich, ¿no? Que ya va siendo hora. Algunas comunidades han tenido bastantes problemitas con el impuesto del patrimonio y han preferido eliminarlo, como es el caso de Madrid y Andalucía. A costa de esta eliminación del impuesto de patrimonio, las grandes fortunas obviamente acuden en masa a estas comunidades. ¿Para qué? Para librarse un poquito del chiclín, chiclín. Eso sí, el gasto sanitario y educativo en estas dos, en este caso Madrid y Andalucía, que son las que han optado por retirar y desbancar al impuesto de patrimonio, están a la cola en estas dos áreas, tanto sanidad como educación. Por otro lado, decía Lola Índigo, baja de la nube que no eres Goku. Pues la cesta de la compra está como Goku en la nube ahora mismo. Pero no nos preocupemos que nuestra amiga la Oku, parece que me he puesto de acuerdo aquí para que rimen las palabras, nos da unos tips para no tener que comer cariño, pasta con aceite toda la semana. Los precios han subido, ojo, cuidado, un 15,2% en un año. Tras recoger los precios de más de 1.000 supermercados, la OCU nos dice que la cesta más económica ha subido no un 15, sino un 16,4%. Y siento deciros, no os voy a preguntar cuál es vuestro supermercado favorito ni por qué es Mercadona, pero siento deciros que Mercadona junto a Día son las cadenas que más suben con una media de un 15%. Así que se acabó el guacamole, mis reinas. Ahora, pues para ver la Isla de las Tentaciones habrá que buscar otra alternativa a los buenos nachos con guacamole. Eso sí, podemos acudir al Spar, que yo no estoy segura de que haya Spar fuera de Extremadura y Andalucía, pero bueno, no estoy segura. El Hiperdino, que ese sí que sé que en Madrid lo tenemos, y el Ahorramás, porque este año, cariño, se llevan los estampados setenteros y si nos queremos comprar estos modelitos en el Zara habrá que ahorrar un poquito también con la cesta de la compra. Nos tiene que dar para todo. ¡Mamma mía! La nueva primera ministra de Italia será una ultraderechista, Giorgia Meloni. Seguramente que hayáis oído hablar de esta señora. Por fin una mujer primera ministra en Italia. Ay, cariño, ¿y a qué precio, mi ciela? ¿Y a qué precio? Este domingo se celebraron las elecciones políticas en Italia y el resultado pues no fue el esperado. Fue el triunfo de las derechas, Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia, que es la que lidera, esta formación la lidera Giorgia Meloni. La Lega de Salvini
como bien digo, pues lo lidera Salvini, y Forza Italia, que lo lidera, pues bien conocido muñeco de cera Berlusconi. Con más de un 40% de los votos, estas tres derechas han sido pues proclamadas victoriosas en las elecciones italianas, con Giorgia Meloni a la cabeza. Pero creo que no sabemos lo suficiente sobre esta princesita neofascista, así que vamos a hablar un poco más de su partido y por qué aboga Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fue fundado en 2012 y tiene sus raíces en el movimiento social italiano, el MSI, que surgió de las cenizas del fascismo de Mussolini. Voy diciendo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Si no sabéis quién es Mussolini, pues es esta persona que decidió hacer puenting con la cabeza, justamente, esa personita. Yo sono neofascista, que no sé si lo he dicho bien en italiano, pero esto dijo nuestra amiguita, la princesita neofascista Giorgia, en uno de sus mítines. Una frase que algunos políticos, como nuestra amiga Villacís, guiñito, ha traducido como derecha nostálgica. Neofascista, derecha nostálgica. También digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. En un mitin de Vox, nuestra princesita neofascista vino a dar unas declaraciones, a intervenir y demás, y bueno, pues el discurso que más llamó la atención fue cuando se empezó un poco a envalentonar en el atril y gritó delante de cientos y miles de personas, sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la diversidad de la cruz, cosa que yo no entiendo, no a la violencia islamista, traducción, sí al cis-heteropatriarcado, sí a que las mujeres a fregar, los gays al armario y los extranjeros a su país, básicamente. En Italia no se tienen hijos porque la gente, por culpa de la inmigración ilegal descontrolada, no gana lo suficiente para tener la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Parece un trabalenguas, pero no. Esto lo ha dicho también nuestra princesita neofascista. Toda una joyita que yo creo que no hace falta ni que explique. Que esto, cuidado, es un gran ejemplo de que paridad no es igualdad, ni mucho menos feminismo. Podemos tener una mujer al poder y que esto no signifique que se está velando por los intereses de más del 50% de la población. Y hablando de ultraderecha, vamos a irnos con nuestros amiguitos españoles, la nueva campaña de Vox sobre la pederastia e Irene Montero, que no concuerda, ojo, con sus votaciones en el Congreso. ¿Hace Irene Montero apología de la pedofilia? Es una pregunta retórica, espero que nadie se lo esté planteando, porque obviamente no. El inicio de la polémica viene con unas declaraciones de Irene en sede parlamentaria, que voy a leer literal, es que no me lo voy a inventar. Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. En este caso, se dirigía a Vox. Básicamente, lo que nos viene a decir un poco la ministra es que eduquemos a los niños en lo que es el consentimiento y que tengan las herramientas para poder denunciar abusos y violaciones. Que si su profesor o su cura de catequesis les toca y sin su consentimiento, pues que sepan que eso no está bien y que no tienen por qué permitirlo. Personalmente creo que esto no es pederastia. Pero vamos a hablar un poquito de Vox y la pederastia, la pedofilia y demás. Vox ha votado esta semana en contra de investigar los casos de pedofilia en la Iglesia. En el Congreso lo han votado. Entonces, parece que la preocupación por es que nadie piensa en los niños solo se centra en Irene Montero y desviar la atención. ¿Por qué? Porque uno, o están un poquito malites de la cabeza, que no lo sé, o dos, lo que intentan es desviar el foco de la guerrita que se traen con su coleguita, o ya no tanto, Macarena Olona. Ay, cariño, que no saben ya cómo desviar la atención, porque para el que no lo sepa, Macarena Olona ya no forma parte de la organización de ultraderecha española. Anunció su retirada de la vida política a inicios de este verano por problemas médicos, supuestamente, porque se sospecha que tras el batacazo que se pegó en Andalucía,
La cúpula de Vox le dijo que se tenía que quedar allí. Cariño, te lo comes con papas, no vas a volver ahora a Madrid. Y Macarena dijo, si es que no soy andaluza, si ya me lo ha dicho la Junta Electoral que no soy andaluza, yo me quiero volver a Madrid. Pero claro, pues Abascal and Company dijeron, no, cariña, te necesitamos en Andalucía dando el callo. Eso sí, la batalla campal que se traen en Twitter, de verdad os lo recomiendo. Con unas palomitas os lo vais a pasar pipa, porque la militancia de Vox está continuamente lanzando hordas contra Macarena Olona. Eso sí, Olona ha dicho, ¿os metís conmigo o me mandáis a toda la militancia en contra? Pues ahora, cariña, ¿sabes lo que hago? Que si en municipales, de las elecciones municipales, os va mal, me presento yo con otro partido. Aquí vamos a jugar a fragmentar la ultraderecha, cariño, que a eso no nos va a ganar nadie. Y, por último, antes de dar paso a la sección Se tenía que decir y se dijo con nuestra compañera Miriam, voy a dar unas noticias rápidas para que estemos frescos y informaditos de todo. Habréis escuchado la polémica que ha habido con las jugadoras de la selección española, que 15 jugadoras concretamente de la selección española han rechazado jugar hasta que no se reviertan situaciones que afectan a su estado emocional y personal, a su rendimiento y a sus resultados de la selección. Básicamente lo que han pedido, un poco entre comillas, es la dimisión y la sustitución del entrenador. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción de todos los medios? Llamarles histéricas. Es que se quejan por todo, es que les encanta poner el grito en el cielo, pero me hubiese gustado a mí ver cuál hubiese sido la reacción si esto lo hubiesen hecho deportistas hombres, porque se les habría hecho caso. Spoiler, sí. Así que los José Juanes de turno, calladitos. El Congreso de los Diputados rechaza rebajar la edad para votar a los 16. Fue una propuesta que lanzó Esquerra Republicana y fue finalmente rechazada. ¿Será seguir viendo Disney Channel un condicionante para poder votar? No lo sé, pero dejo ahí la pregunta. Carlos III de Inglaterra sigue todavía lavándose las manos de tinta después de humillar públicamente a sus trabajadores en la firma del libro a su difunta madre. No sé si visteis el episodio, el vídeo que se hizo súper viral sobre este tipo, ¿no? Carlos III de Inglaterra, que se iba a sentar a firmar y se manchó las manos con tinta. Y lo único que hizo fue pues tirar un poquito el bote de tinta a sus trabajadores, porque ya sabemos que ese es el respeto que tiene la monarquía por sus trabajadores. La más interesante, ojo, cuidado, @LinkedIn, @Infojobs, espero ver jornadas laborales completas de 32 y 35 horas, porque el Ministerio de Hacienda se plantea reducir la jornada laboral está todavía dudando entre 32 y 35 horas, pero se han empezado a dar cuenta de que estar 8 horas sentadito en una silla no es eficiencia, que eficiencia son las 6 primeras y las otras son salirte a fumar un piti con tu compañero de trabajo y que se lo pregunten a la tecla H, que está constantemente apretada para que no se te cierre el Teams. Ya va siendo hora de cambiar un poquito el modelo laboral y productivo. Y ahora sí que sí, doy paso a Miriam Jiménez con Se tenía que decir y se dijo. Jesús, hay más imágenes para ti. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar. Bienvenida, Miriam. Ha aparecido aquí por arte de magia, como un holograma, ¡pum! Porque no estaba ahí detrás, ¿sabes? Nada. No. Acaba de llegar ahora. Ha llegado el coche que le ha ido a recoger para traerlo al plató y bueno, pues acaba de llegar. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contenta de estrenar esta sección, de volver a Dilo Reina, pero esta vez con una sección propia. Estoy muy contenta, la verdad. Remasterizado, ¿no? Oye, me ha encantado el vídeo que me has hecho con Jesús en la Isla de las Tentaciones. Es que es buenísimo. O sea, llega la feminazi de turno y ya hacen los 5 ungangas. Ay, no, joder, no sé qué, bueno. Madre mía, tío. Me encanta que me hayas relacionado con varios machirulos renegando en plan, joder, no sé qué. Sí, yo soy. lo veo como un logro en la Sí, vida. sí. O sea, si tienes a 5 ungangas de nuevo, madre mía, de ver esta tipa. Madre mía, no sé qué. Yo encantada, agradecida, así que muchas gracias por ese pedazo de intro con esa canción que me encanta. Yo creo que ha quedado feliz. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Te voy a hablar de muchas cosas. Bueno, en esta sección voy a hablar de lo que me salga de la pepitilla. Me parece perfecto. O sea, de lo que más me pete cada día.
Un día te voy a hablar de una cosa, otro día de otra, de lo que a mí me apetezca. Y yo creo que son temas interesantes que se tenían que decir y se van a decir. Y se dijeron, Eso, dilo, eso. reina. Pero antes de decir que me ha encantado tu noticiero, te prefiero a ti antes que a Susana Griso, por ejemplo. Y que Ángel Martín, ay, la ha cagado últimamente, cariño. Sí, es que lleva unos meses como que tiene unas declaraciones raras. Sí, yo creo que está mojando las tostas ricas en un poco leche pacha, pero bueno, no me voy a meter. no me voy a meter. Bueno. Y que he de decir que cuando has dicho que Carlos III, que seguía liándola con la tinta, te juro que yo pensaba que ibas a decir que Carlos III seguía vivo. Porque eso también es noticia. Sí, la ¡Sigue verdad. vivo! El pobrecito, con la cantidad de tiempo que lleva diciendo, a ver si la casca mi madre, a ver si la casca mi madre. Y joder. le va a durar 2 días, ¿no? Ya, pero bueno. Bueno, yo te quiero venir a hablar de un tema que tú y yo pertenecemos a la misma generación, pero ¿De apenas... cristal? Interrogación. No. Vale. Estamos entre el Z y el millennial. Para Sí. que no lo sepa, pues eso, estamos al final de la generación millennial y en el comienzo de la Z, entonces pues cada uno, depende de cómo haya socializado, pues encuentra más un lugar u otro. Pero tanto tú como yo hemos vivido una etapa de la historia de España, de Españita, que es ETA. Sí. Y es muy heavy porque la juventud no sabe casi nada de ETA. Yo casi que me incluyo en esa parte, o sea, sí que tengo un poco de idea. También nosotras que hemos estudiado ciencias políticas, es cierto que pues damos Hombre, un poco más de la deberíamos de materia, saber. claro, pero seguramente que me haces un test y te lo suspendo, ¿eh? Yo, a pesar de que he trabajado el tema de ETA en la carrera, a pesar de que somos Tú has personas... hecho el TFG, ¿no? O sea, ¡El TFM! el TFM, sí. He hecho el TFM porque hasta yo misma decía, es un tema súper interesante que he vivido, porque recordemos que ETA dejó las armas en 2011, Sí. pero es que finalizó, en plan, se disolvió en 2018. Sí, sea, es que ayer, ahí ya, ¿sabes? creciditas en la universidad. Claro, Sí. y no se habla nada de esto. De hecho, los datos de la Universidad de Deusto, o sea, Bilbao, que hizo una encuesta con sus propios universitarios, vieron pues, que era como el 47% de jóvenes encuestados que no conocían quién era Miguel Ángel Blanco. En el País Vasco. Efectivamente. Es que tú imagínate hacer esa encuesta fuera del País Vasco. Totalmente. Se la haces al resto de comunidades de España y bueno, Miguel Ángel Blanco, ¿quién es? Ojo, Porque, ojo. y además yo creo que a la gente que está politizada le decimos, para quien no lo sepa, o sea, Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión en el conflicto de ETA. A partir del secuestro de Miguel Ángel Blanco, que era un político del Partido Popular, que fue secuestrado y finalmente asesinado por la banda terrorista, la sociedad vasca dejó el silencio, rompió ese círculo vicioso de silencio y se levantó y se pronunció contra ETA. Y hubo un montón de manifestaciones. Incluso los medios de comunicación cambiaron su perspectiva. Es como el caso más mediático. De hecho, su hermana es diputada. Sí, es que lo seguía toda España en ese momento. Sí. Estaba todo el mundo pendiente. Claro, pero pues es muy heavy que el caso, a lo mejor la víctima más sonada o de las más sonadas de ETA y que forman parte de la historia de España, pues no la conozcamos. Y yo me pregunto por qué. Y al haber hecho el TFM sobre ETA me ha parecido muy interesante y muy triste, porque hay muchísimas víctimas de ETA y que no tienen ningún tipo de reparación, ¿no? Y que se las usa mucho políticamente. Bueno, últimamente lo vemos en el Congreso de los Sí. Diputados, es arma arrojadiza Sí. principal las víctimas de ETA. Totalmente. O sea, al gobierno todo el rato es la muletilla de ETA. Ya no tanto Venezuela porque ya no cuela, ¿no? Pero sí comunistas, bolivarianos, yo qué Sí. sé, cualquier cuestión así. Y las víctimas de ETA no paran de decir que dejen de usarlas políticamente, porque no paran de revictimizarlas, de generarles Justo. una victimización secundaria. Y eso es un poco en lo que yo he generado mi TFM. He trabajado en la justicia restaurativa. ¿Cómo podemos restaurar a las víctimas de ETA? Y quiero decir que estoy muy contenta de haberlo hecho de esto, porque mientras hay gente que solo busca generar más odio respecto a este tema, generar rencor y sacar beneficio político,
hay quienes estamos trabajando por la justicia restaurativa pensando en las víctimas y pensando que al final en la es sociedad en su para- conjunto. Justo, que es que al final el fin último de todo esto, al final el fin último es la reparación, aparte de las víctimas, contribuye también a nivel social, o sea, Totalmente. a la armonización, por así decirlo, y también, ¿tú crees que los jóvenes tienen un desconocimiento, pues como tenemos desconocimiento sobre historia en general, o un desconocimiento porque también en parte se ha intentado no informar claramente sobre el asunto? O sea, sí que es cierto que con el tema de ETA muchas veces pues se echaba en cara tanto a un lado como al otro que, oye, es que en determinados momentos cuando se habla de esto se omite un lado o no se tiene en cuenta, sobre todo yo escucho mucho que se cuenta solo la versión de aquellos del Estado que lucharon contra el grupo armado, pero que no se escucha la versión de aquellos que simpatizaban con la causa independentista, por así decirlo, pero no armada. Sí. Entonces, yo no sé si quizás no hemos oído a todas las voces No, por claramente no. igual. Claramente no hemos oído a todas las voces por igual, y es que en el conflicto vasco no solo hay víctimas de ETA. Y esto es que hay que visibilizarlo. Y se tenía que decir y se dijo que hay víctimas de los GAL que siguen pidiendo reconocimiento porque no tienen reconocimiento, y eso implica que no pueden obtener los beneficios que tienen las víctimas de ETA para poder ser reparadas y desvictimizadas. Hay víctimas de la violencia estatal del Estado. Y claro, o sea, ¿por qué el gobierno ahora quiere modificar la ley de los secretos de Estado para que sean más tiempo, sean 50 años? Joder, ¿qué dos casos históricos tiene el gobierno que ocultar por su beneficio propio como Estado? Pues precisamente los GAL, Los GAL. y, o sea, los grupos de antiterrorismo y de liberación, y el 23F. Y reconocer que el Estado ha sido victimario, uno, es necesario para que haya víctimas que puedan continuar adelante y que podamos sanar un conflicto social, pero claro, pídele tú eso al Estado. Ya, es muy complicado. Y segundo, es muy complejo a nivel gestión política estatal, porque si tú reconoces eso, hay el miedo, el atisbo de que se vuelvan a fundar unas llamas Ya. que todavía están, unas cenizas Las que vuelvan a cenizas arder sí. del conflicto del País Vasco, que todavía pues está muy calmado, pero está candente. Vemos que todavía hay mucha gente que va a los ongi etorris, creo que se llaman, que son las bienvenidas que se le hacen a los etarras cuando salen de la cárcel, que es un acto muy doloroso para las víctimas de ETA, que incluso el colectivo de presos pidió, colectivo de presos de ETA pidió que esto se dejara de hacer y se sigue haciendo. O sea, hay gente que sigue yendo a esto, ¿no? A pesar de que Sí. sabemos que es muy doloroso y que no. Entonces, yo creo que debemos de informarnos más respecto a este tema. Hay un montón de documentales y vengo a hablar de algunos que... Vale, genial. Eso te Sí. iba a decir, claves para Sí, claves. que los jóvenes nos podamos informar y que no sea típico documental chapón. No, que ni digas- chapón ni que sea parcial. Porque yo lo que he hecho en mi Eso TFM es. ha sido generar un test para saber si un documental, una película o una serie es restaurativa para las víctimas y para la sociedad. Para las víctimas, ambas. Para todas las Vale, víctimas. genial. Para todas las víctimas. Entonces, pues entre las variables, pues he puesto que se visibilicen a todas las víctimas, que se visibilicen las necesidades restaurativas que tienen las víctimas, que no se justifique nunca la violencia ejercida, etcétera, etcétera. Que no se estigmaticen a víctimas y victimarios. ¿Y qué películas y documentales han superado este test? Pues Patria. Patria, 4 de 5 ha superado el test. En plan, hay una en la que me ha fallado, Bueno. que es que estigmatiza al que hace de terrorista. Que no me maten, pero no la he visto. Me han hablado Es muy bien. buena. Me he leído Es muy el buena. libro, Ya me duele a mí que me haya pero- fallado en esta. Ya. Es normal, porque cuando tú construyes un personaje, partes del prejuicio y luego deconstruyes, ¿no? Pero no puedes hacer esto con una historia real, porque hay gente etarra que tiene que reinsertarse en la sociedad. Y si tú generas un estigma en la memoria colectiva, en el imaginario colectivo de la gente, pues eso va a dificultar su reinserción. Es que el tema de la reinserción, o sea, esto da para estar hablando otro día Sí. concretamente solo con lo de Yo la me enrollo, reinserción. o sea, cállame que me quedo No, aquí. es que
está interesante. El tema de la Mm. reinserción, por ejemplo, es bastante complejo porque ahora en este caso, pues con los etarras creo que está como más estigmatizado todavía, pero la reinserción en general, em, no hay una creencia social en la No, reinserción, en que todo el mundo tiene derecho a pues, cumplir su pena y luego salir y volver a socializarse, Mm. a volver a participar de la sociedad, que también personalmente me preocupa porque al final lo que estamos haciendo es un filtro de desechar una cantidad de gente que ha pasado por prisión o que ha cumplido una pena, que no, aparte no me parece humana. O sea, el tema de decirle, por ejemplo, o sea, personalmente creo que es complicado, por ejemplo, cuando vemos casos como Diana Kerr ya, o de ese calibre, que pues por supuesto, como humana y como persona, entiendo que la familia o quien sea diga, oye, este que se pudra en la cárcel y que luego no salga en la vida y demás. Y que luego, pues que cuando nos pilla de cerca, pues lo piensas y dices, mm, que le den, ¿sabes? O sea, ya. es que no me interesa absolutamente nada. Pero aparte de las personas que lo sufren, en general, y en este caso de ETA, es como, o sea, en el caso de ETA es como que está todavía más estigmatizado lo de los etarras, acercamientos a los presos y Sí, demás, que eso también me preocupa porque aun con el paso del tiempo, hablamos de los jóvenes, tienen un desconocimiento, pero tienen un desconocimiento, pero dan por sentado aquello que les dicen de: "No, es que totalmente. son unos etarras, no les podemos acercar, es que Ya. no se merecen nada, han hecho muchísimo daño". Oye, mira, un asesinato de un terrorista de ETA está igual de mal que el asesinato de un terrorista, X. Y yo te digo que a lo mejor nosotros no sabemos quién es Miguel Ángel Blanco, pero tú pregúntale a nuestros padres quiénes son Lasa y Zabala, ¿no? Ya. Que fueron víctimas del terrorismo de Estado en el conflicto del País Vasco, ¿no? En concreto de la Guardia Civil, creo que fue. Sí, en esos momentos, no. Entonces, bueno, que cada uno tiene una parte de la historia y la cuestión es que tenemos que escucharnos activamente para generar una narración colectiva que pueda unar todos los prismas del conflicto, que nos escuchemos desde la empatía y desde el reconocer a las víctimas, reconocer la verdad de todas las versiones y escucharse y poder avanzar. Que al final, se trata de personas. No es como cuando escuchas, lo siento, siempre hablo de María Pombo, cuando escuchas a María Pombo diciendo: "El que viola no es un hombre, es un violador". No, oye, mira, somos personas, tronca. Déjate del que, en este caso, el que viola no es un hombre, sino un violador. Somos personas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos, pues, de todo lo que tú dices, de intentar ver con empatía toda la situación y Porque hay que demás. avanzar. Claro. Lo de las pelis. Eso. Te iba a preguntar, dime las pelis. Dinos Maisabel, las pelis. Maisabel, que es peli ganadora de, vamos, de Vale. Goya de este año. Sí, sé cuál es. Sí, Me voy a ¿verdad? apuntar. Maisabel es muy buena, lo explica muy bien, cumple las 5 variables de mi TCM. ETA, El final del silencio, es un documental que está en Movistar, es muy bueno, muy completo, visibiliza a todas las víctimas, da voz a los victimarios, miembros de ETA, bueno, exmiembros de ETA que se han arrepentido. Y es que Maisabel dice que no hay mayor deslegitimador de la violencia que un exetarra, que se ha podido reinsertar y que a día de hoy lucha por la paz. Yo creo que Qué las bonito. Y qué totalmente. cierto, y qué Y qué cierto. cierto. Sí. Y voy a decir una cosa, porque hay una noticia, voy a ponerme noticiera, porque en estas últimas semanas se han acercado a varios etarras que están en la cárcel, se han acercado al País Vasco, ¿no? Porque ya sabemos que es una tortura para las familias que no tienen culpa de nada tener que recorrerse toda España para ir a ver a sus familiares a la cárcel, ¿no? Esto ha creado mucho revuelo. ETA siempre es pues el comodín para todo. Y además desde una perspectiva nada restaurativa para las víctimas, que es desde buscar pues que ellos colaboren con la justicia para así obtener beneficios penales cuando la justicia restaurativa no parte de ahí. Si tú quieres como victimario restaurar a una víctima, lo tienes que hacer por voluntad Sin propia, beneficio, sin claro. beneficios, porque Ujú. entonces está contaminado de un beneficio propio, de un interés totalmente propio que no... Yo escribí el TFG sobre justicia restaurativa en violencia de género. ¡Me encanta! Por eso estamos aquí juntas hoy. Sí. Y bueno, se ha usado mucho este tema y yo voy a decir otra cosa que se tenía que decir y se dijo, Dila. porque me parece muy importante decir que los exmiembros de ETA que están, por ejemplo, en la cárcel de Nanclares o que están en cárceles del País Vasco, que están en módulos de reinserción y que tienen permisos para salir, estas personas salen a la calle en el País Vasco, ven el periódico, escuchan la radio local, etcétera,
¿Y qué sale en las redes locales, en los periódicos locales? Las víctimas de ETA, que dan conferencias, que van a la radio, que hablan. ¿Dónde lo vas a escuchar a la víctima de ETA? ¿En Cuenca? ¿En Badajoz? ¿En Huelva? No. Y escuchando a varios exetarras cuentan que fue precisamente en las cárceles del País Vasco donde escucharon a las víctimas y decidieron acercarse a ellas para pedirles perdón, por ejemplo. Entonces, creo que esto se tenía que decir y se dijo porque tenemos que trabajar por la paz social y le debemos muchísimo a las víctimas de ETA que en ningún momento han utilizado el rencor, sino que han decidido tomar el camino de paz y no de la Sí. venganza. Y se lo debemos porque si no estaríamos pues envueltos en el conflicto social continuamente. Forever, sí. Totalmente. Además, en el caso de la justicia restaurativa, son muchas veces las propias víctimas las que quieren visitar a Sí. los asesinos de su familia y demás. Entonces es como, Porque necesitan saber la verdad. Y la claro, verdad muchas veces solo te la puede aportar el victimario. y nosotros desde fuera estamos como viendo todo este tipo de, todas estas nuevas técnicas de reparación como algo súper atroz, que no se ajusta para nada a la Que nadie lo realidad. puede entender. Y quién mejor que las propias víctimas para decidir cómo Totalmente. quieren reparar su daño. Es que hay que escucharlas a las víctimas. Hay que escucharlas. Sí, yo creo que además tenemos que recordar que no tenemos que olvidar lo que ha pasado porque olvidarlo solo implica un sufrimiento. Y me voy a ir ya con una frase que es que la memoria y recordar lo que ha ocurrido es el puente entre el pasado que hemos sido y el futuro que queremos ser. Madre mía, te ha quedado frase para tatuármela. Me la voy a apuntar, voy a ir ahora al tatuador de abajo de la esquina y me la pongo aquí. Debajo de amor de madre, me la pones aquí. Perfecto. Pues nada, genial. Muchas gracias, Miriam. Nada. Nos vemos next week Perfecto. con lo que se tenga que decir. Con lo y que más me digas pete, lo que más me apetezca os voy a traer. de tu pepitilla. Pues ya Sí, está, lo que tú perfecto. consideres. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Genial. Pues ahora vamos a hacer una conexión en directo. No sé si seréis conscientes o habréis escuchado hablar de Ferrara, Italia, ciudad italiana. ¿Os habéis ido de Erasmus? ¿Os imagináis no encontrar piso, ningún tipo de alojamiento, piso, lo que sea, un chalet, lo que sea, y quedaros en la calle en un país extranjero? Esto es lo que les está sucediendo a muchos estudiantes españoles en Italia, concretamente, como ya he dicho, en la ciudad de Ferrara. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, vamos a conectar con Vic, estudiante española que está en Ferrara ahora mismo y que ha vivido en carne propia lo que es estar en la calle. Hola Vic, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por prestarte. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de búsqueda de alojamiento en Ferrara, qué precios había, cómo estaba y demás, cuando empezaste. Pues nada, a mí me concedieron la movilidad Erasmus. En un principio me iba a ir a Módena y al final me la cambiaron y me dieron Ferrara, que es una ciudad que está muy, muy cerca. Y pues nada más me concede la movilidad Erasmus y me pongo a buscar alojamiento allá por abril más o menos. Y pues como idealista, llamando a caseros, hablando con gente que vino el año pasado para que nos pasase contactos de caseros, vía Facebook. Al final, pues como alguien busca alojamiento normalmente. Y nada, nos fue literalmente imposible. No nos cogían el teléfono, no nos contestaban a los mensajes. En Facebook había hordas de personas que querían pisos. O sea, era algo completamente imposible. Mucha gente fue en verano, que se vino para aquí a Ferrara a buscar piso y tampoco encontró. La gente que vino normalmente se quedaba, o sea, vino y pidió habitación en residencia. La residencia se agotó como por agosto, julio, por ahí. Y el que no tenía piso, no tenía piso. En verano fue completamente imposible. Entonces, bueno, nos dijeron que no nos preocupásemos, que el año pasado ocurrió parecido y que nos viniésemos aquí a pues, un Airbnb, un hotel, lo que fuera. Y que aquí a la desesperada a ver qué caía, ¿no? Básicamente. Y que buscásemos aquí. Afortunadamente en Italia las clases empiezan un poco más tarde que en España. Entonces, pues bueno, nos vinimos. Yo, de hecho, tenía un Airbnb para una semana. Y una vez estando aquí, pues eso, patearte la ciudad, buscando todas las inmobiliarias que encuentras. Algunas te abren, otras no te abren, algunas te dicen que nada, las otras te dicen que qué casualidad que justo hoy se han alquilado todos los pisos. Luego, pues eso, hablando con caseros, típico cartel de
de que lo ponen en un balcón y llamas, tal, tampoco. Bares, yendo a bares, yendo a locales, porque al final no es una ciudad muy grande. Y nada, nos fue completamente imposible. Cuando empezasteis a buscar piso, ¿había pisos pero que fueran muy caros o ni siquiera la oferta era muy limitada? No, si el problema es que pisos ofertados había. Y los precios eran muy asequibles, pero muy asequibles. El problema es que no te contestaban o que cuando llamabas y tal te decían que ya estaba cogido. Que muchos de esos anuncios que estaban publicados a lo mejor ya estaban alquilados, o sea, ya estaban cogidos y no podías, o sea, y no los habían borrado a lo mejor de la publicación. O sea que al final lo de buscar por internet como que no sirvió para mucho. Cuando llegaste a Ferrara, que supongo que no eres tú sola a la que le pasa esto, ahora me comentarás dónde vives, con cuánta gente vives y cuánta gente conoces que esté afectada por esto. Cuando llegaste a Ferrara, ¿a quién acudiste? O sea, aparte de ir a las inmobiliarias y demás, ¿fuisteis a la Universidad de Ferrara, le comunicasteis todo lo que estaba pasando y qué os Claro. dijeron? Pues nosotros llegamos a Ferrara, yo cuando llegué ya en mi Airbnb, que era un Airbnb para una persona, porque había una habitación, estábamos 5 personas, cuando yo llego ya unos compañeros llevaban unos días más y ya habían recorrido la ciudad. Entonces ya un poco a la desesperada fuimos todos a hablar a la universidad, a nuestra facultad, que es la Facultad de Derecho, y pedimos que por favor que nos ayudasen y nos dijeron que eran conscientes del problema pero que ellos no podían hacer nada. Hablamos con la SN, que es la organización que se encarga de llevar todos los Erasmus españoles, y tampoco dijeron que ellos no podían hacer nada, que la oferta era la que había y que si no nos cogían el teléfono, pues que ellos tampoco, que no era su culpa. Entonces, Al final, una universidad, yo entiendo que si oferta plazas Erasmus, también tiene que tener detrás, ¿no?, cierto respaldo de alojamiento y recursos, ¿no?, para los estudiantes claro, Erasmus. O sea, no puedes ofrecer un Erasmus en un pueblo de 500 habitantes si no tienes casas para alquilar. Yo entiendo, ¿no?, que cuando tú ofertas eso, tiene que haber detrás una base o una solidez de recursos. no, totalmente, sin duda. De hecho, es que nosotros no fuimos conscientes de la situación de que habían ofertado más plazas Erasmus de las que podían abarcar hasta que la televisión italiana, la RAI, no vino y nos comentó esto, porque nosotros no lo sabíamos. De hecho, es que nadie nos lo decía. Nosotros empezamos a mover en medios, a llamar a televisión, radio, porque ya muy a la desesperada. Una vez que nosotros somos conscientes de que se han ofertado más plazas y que conocemos un poco que el problema no es que no haya o sea, el problema no es nuestro, que el problema es que la ciudad no abarca. De que no hay proporcionalidad entre el ofertado, claro, efectivamente. Claro, entonces nosotros ya vamos a la universidad y les comentamos que la situación, que nos han comentado esto, que sí es verdad y que nos ayuden. Entonces ellos dicen que bueno, que sí, que es verdad, que lo sienten mucho y lo único que hacen es pasarnos un formulario y poner si tenemos piso o no. A partir de ahí nos han ido llamando y diciendo, bueno, pues literalmente nos han dicho que nos busquemos un hotel. ¿Qué pasa? Que nosotros, o sea, a mí se me acababa el Airbnb y yo tampoco iba a dormirme o sea, ya dormí una noche en la estación, que tampoco he venido aquí a estar durmiendo en la calle todos los días. No, claro. Entonces estamos de Airbnb en Airbnb. ¿Qué pasa? Que económicamente es algo que no es sostenible. O sea, no podemos vivir de Airbnb en Airbnb. Es que es insostenible y mucha de esta gente se está aprovechando por la situación. Ya Ese lo he es el comentado un par problema, de veces. claro. Que ahora ven que estáis a la desesperada y habrá gente, pues, que esté poniendo en alquiler a lo mejor pisos que no usan o pisos en los que viven, pero aprovechan un poco para sacar beneficio. ¿Vosotros dónde os estáis quedando? Pues mira, a mí me echaron de mi Airbnb, bueno, me echaron, que es que lo tenía para una semana, que éramos 5, hace unos 5 días. Llevo 5 días en un Airbnb para 5 personas que tiene 2 habitaciones y somos 11 personas ahora aquí viviendo. Hay, o sea, bueno, la situación es 2 personas durmiendo en el sofá, 2 durmiendo en el suelo, 2 en una cama, 3 en una cama y una persona en otra cama. O sea, la situación es un poco terrible. Y esto Mañana, todavía no han empezado las clases, ¿no? algunas sí han empezado y otras no. Afortunadamente las mías todavía no, pero vamos. Hablar de estudiar cuando tienes que dormir en un sofá con otra persona, que no habrá mesas para todos y demás, me parece un chiste, sinceramente.
¿Sabes si el gobierno español ha intentado mediar de alguna manera? Pues a partir de ponernos en contacto con los medios y de darle un poco de visibilidad a esta situación, nos intentó contactar la embajada que está en Roma y el consulado que está en Milán, llamamos, hablamos con ellos y ellos nos dijeron que teníamos que ponernos en contacto con el SEPI, que es el Servicio de Internacionalización de Estudiantes Españoles que cursan grados superiores en el extranjero. Entonces, trato de ponerme en contacto con ellos, no cogen el teléfono, con lo cual le pido a una persona que está en España que se persone allí en la sede y allí dicen que no, que ellos no pueden hacer nada, que se lavan las manos, bueno, un poco que no va con ellos la situación porque ellos no pueden ofertar, como que no tienen aquí La competencia hacer. para meterse en Ya. alquileres ni nada de nada, claro. Pero Sí. bueno, sí que es cierto que podrían intentar un poco mediar con las instituciones italianas para que pusieran algún tipo de remedio, e incluso en las ciudades cercanas, supongo que en algunas habrá alojamientos, pues oye, mira, que se facilite un poco el acceso y el transporte a los estudiantes, porque lo que no puede ser es en una casa de 5 estar viviendo 11, porque eso es insostenible. 2 días en una escapada que hagas a la playa y te quieras ahorrar un poquito de dinero, pues todavía, pero para estudiar en un Erasmus, que encima lo que tienes que hacer allí es aprovechar y disfrutar, pues es bastante insostenible. Pues Vic, lo único que te puedo decir es que espero que lo solucionéis cuanto antes, que a ver si el gobierno italiano y concretamente la administración de Ferrara intenta un poco solucionarlo en la medida de lo posible y nada, darte las gracias por compartir tu historia. Gracias a vosotros. Nada, pues nada, un besito desde España y que vaya todo bien. Seguiremos hablando para ver si se soluciona la cuestión. Fenomenal. Chao. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Me he quedado sola con 2 micros, pero bueno, no pasa nada. Podéis seguirnos en canal de lo social .com/diloreina. Espero que os haya gustado. No sé cuándo lo oiréis, no sé a qué hora lo oiréis, pero bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos y nos oímos. Decidlo siempre, dilo, reina. Aquí no se duerme, porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim 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 blim. Aquí no se duerme.